por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Andrés Velázquez. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Buenos días, gracias. Los políticos tienen la responsabilidad tras de sí de poder no solamente hacer diagnósticos y pronósticos de los panoramas que se avisoran en un país, sino también establecer una conexión real con todo lo que viven los pobladores que demandan de ellos respuestas y soluciones concretas. Yo quisiera que, a la luz de esta apreciación, nos dijera cómo se están conectando los diputados hoy de la Asamblea Nacional de la Unidad con los venezolanos y de qué manera se están canalizando todas las inquietudes que los venezolanos pueden tener en momentos como los que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera, en el contexto de tu pregunta, agregar, si se quiere, cómo estamos viendo la situación actual en este momento. Y no te voy a responder como lo haría usualmente un político. Yo quiero situarme más en la opinión de un humilde ciudadano del barrio o el de un trabajador, cómo está esta situación. Y parto del hecho de lo que podemos ver y ahorita en Navidad, la situación de sufrimiento que tiene el pueblo en materia de poder adquisitivo. Los sueldos que el país tiene, los trabajadores tienen, los humildes pobladores del barrio tienen, no alcanzan absolutamente para nada. Para la gente es una tragedia hoy ir a un supermercado con un cartón de huevo a 260 bolívares o un kilo de pimentón a 144 bolívares o un tomate perita a 125 bolívares en los supermercados más baratos. Y porque en los mercaditos esto también va mucho más allá. O no encontrar medicamentos, lo que está ocurriendo hoy día para comprar acetaminofén, que lo vendían antes hasta en el puesto de revista, hay que llevar ahora un récipe. O las restricciones que te ponen en un almacén, en una tienda o en cualquier negocio para restringirte la cantidad de artículos que compras. Y creo entonces que el lenguaje o la conexión sobre el activismo político o la dirección política del país tiene que enfocarse en eso, en esta parte relativa al tema de la vivencia diaria de la gente, lo que está ocurriendo entonces con el alto costo de la vida, lo que está ocurriendo con la escasez, la burla del gobierno, porque así la asumo, de anunciar que va a llevar tu casa bien equipada a los grandes centros de comercio y resulta que no llevan absolutamente nada y la gente amanece y sigue 24 horas allí y con las restricciones del caso. O en todo caso, lo que la gente podía montarse con aquello que llaman utilidades o aguinaldos que le proporcionan en diciembre, que la gente podía planificar para comprar un aire acondicionado, una nevera. Nada de eso lo puede hacer con los precios actuales. De tal manera que yo creo que la gran responsabilidad de la dirigencia política está en conversar y tratar este tipo de asuntos y hacer entender que efectivamente las cosas en Venezuela tienen posibilidades de cambiar si efectivamente todos tenemos comprensión y conciencia de que esta situación es posible voltearla, y en ese terreno nos inscribimos. Trascendiendo del diagnóstico y hablando acerca de esa posibilidad de dar solución a los problemas que cotidianamente viven los venezolanos, ¿cuál pudiera ser la situación de la MUT en cuanto a coherencia? Ayer escuchábamos declaraciones que en este mismo espacio, en ese mismo lugar donde usted está sentado, daba Felipe Mujica, que decía: tenemos un pésimo gobierno, pero también tenemos una pésima oposición. A la luz de esta apreciación que diera Felipe Mujica, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el gobierno está débil, pero dentro de su debilidad y su deterioro y el rechazo y el malestar que la gente tiene hacia el gobierno, tiene una fortaleza. Y esa fortaleza la inscribo yo en la incoherencia que tiene la oposición realmente. Yo creo que los sectores opositores no han sacado mayor provecho y no han podido representar ni capitalizar ese descontento ni representar a la población, sencillamente por
su incoherencia, por lo errático que es. Y eso lo estamos viendo en la actualidad. Divergentes estrategias, distintas estrategias dentro del espectro de lo que llamamos oposición y que forman parte de la Mesa de la Unidad. Razón por la cual la Causa R está proponiendo a todas las organizaciones políticas, ya lo hizo formalmente ante la Mesa de la Unidad, una hoja de ruta de cómo enfrentar esta crisis de gobierno que tenemos, y que esta pasa por establecer en el marco de la unidad, porque divididos no vamos a poder hacer nada, acoger y respaldar una sola estrategia que en el caso nuestro lo enfocamos en la necesidad de tener una victoria en el proceso electoral para la Asamblea Nacional el próximo año. En el marco de esas diferentes agendas que usted señala y de esa propuesta que hace la Causa R de una ruta única, considerando que la Causa R es una organización pequeña en el seno de todas las organizaciones políticas que hacen vida en la MUT, ¿cómo piensa usted que se va a acoger esta propuesta que ustedes están haciendo de una ruta única en función a que exista coherencia en el seno de la unidad? Bueno, hasta ahora hemos venido hablando con las jefaturas y liderazgo político del país y la jefatura de los partidos. Hemos venido hablando con las distintas organizaciones políticas, nos hemos reunido con Voluntad Popular, nos hemos reunido hoy, tenemos Nuevo Tiempo, nos hemos reunido con Alianza Bravo Pueblo, nos hemos reunido con el gobernador Falcón, con el gobernador Capriles, es decir, con las distintas organizaciones. Hemos hecho la propuesta formalmente en la Mesa de la Unidad y yo espero que haya la sensatez suficiente, porque si sigue la incoherencia y si cada quien está con una estrategia por su lado, cosas que no van a tener éxito porque no tienen el apoyo de los demás factores, pues sencillamente no vamos a tener éxito en esto y el gobierno seguirá reinando. Y yo espero que las propias fuerzas opositoras tengan la suficiente sensatez y se metan en el terreno del sufrimiento que el país está teniendo para percatarse de que esto no puede continuar, esto es una locura, el país está en un abismo, nada más basta ver el conjunto de leyes que como chorizo sacaron en las últimas 48 horas en el marco del habilitante para darnos cuenta que allí hubo como leyes por encargo a distintos grupos, porque son leyes incoherentes entre ellas y son al final leyes que terminan siendo todas punitivas, impositivas. Bueno, en definitiva, cosas con las cuales el pueblo no va al mercado, cosas con las cuales no se va a comer, y eso efectivamente es lo que debería preocuparnos. Coherencia para resolver efectivamente. Eso lo que implica sencillamente en dos platos es responsabilidad política con el país y con el pueblo. Diputado, en el marco de esa responsabilidad política que usted señala, el 2015, año electoral, se van a elegir las nuevas autoridades parlamentarias. ¿Cuál piensa usted debería ser la estrategia en cuanto a la selección de los candidatos de la oposición? ¿Usted se inclina por unas primarias en el seno de la unidad? ¿O cómo piensa usted debería ser el método? Porque ya veíamos ayer declaraciones del presidente Nicolás Maduro haciendo referencia al proceso de elecciones internas que se vivió en el Partido Socialista Unido de Venezuela, avisorando, anticipando lo que pudiera ser una victoria política en las parlamentarias. Usted también acaba de decir que si no se ponen de acuerdo en el seno de la unidad pudiera haber una victoria del sector gubernamental. ¿Cuál piensa usted entonces debería ser la estrategia en este sentido? Bueno, yo creo que Maduro se equivoca, porque ayer, el domingo, en esas elecciones, como ocurre o está ocurriendo en el país, que escasea todo, no hay aceite, no hay pollo, no hay arroz, no hay leche, no hay harina, bueno, así también escasean los electores, por lo menos escasearon muchísimo para el PSV. Y el tema para nosotros dentro de la hoja de ruta que estamos proponiendo para enfrentar esta crisis de gobierno pasa efectivamente porque la designación o la escogencia de los candidatos a presentar por parte de los sectores democráticos sea mediante elecciones primarias. Eso lo estamos proponiendo como parte de esa hoja de ruta. Elecciones primarias para todos los cargos a ser electos. De forma que eso implica, y eso tiene unas ventajas. Primero, porque la primaria es el método más democrático, más justo. Todo aquel que quiera participar y medirse y cree que tiene una opción puede participar en la primaria. Eso fortalece además la unidad
porque impide que los cogollos nombren candidatos y la gente no sienta que le están imponiendo candidatura. Y en tercer lugar, bueno, sencillamente establece un compromiso del ciudadano con el proceso electoral mismo. Y desde esa posición de victoria y de ese punto de poder, de esa posición de poder que podríamos alcanzar en la Asamblea Nacional, podremos efectivamente activar otros mecanismos dentro del acuerdo que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, constitucional, democrático, electoral y pacífico, otros mecanismos constitucionales que permitan enfrentar la crisis de gobierno que hoy el país tiene. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en la representación de la unidad, Andrés Velázquez, por haber estado con nosotros hoy en la entrevista a Benevisión. Vale. Bueno,